Desde los inicios de la humanidad, el ser humano ha luchado por comprender el misterio de la vida después de la muerte. ¿Qué hay más allá del velo? Existe un reino espiritual donde nuestras almas continúan su viaje. Y si es así, ¿cómo podemos asegurar nuestro lugar en ese reino eterno? Estas preguntas fundamentales han atormentado a filósofos, teólogos y buscadores espirituales durante milenios. Pero hubo un momento en la historia cuando se revelaron algunas verdades impactantes sobre el más allá. Un momento que cambió para siempre nuestra comprensión del propósito de la existencia humana. Me refiero, por supuesto, a lo que sucedió el Viernes Santo, a la muerte y posterior resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Porque cuando Jesús exhaló su último aliento en la cruz del Calvario, algo extraordinario ocurrió en el reino espiritual, tal como se profetizó en Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De acuerdo con las Escrituras y las enseñanzas de los primeros cristianos, el alma de Jesús descendió a los reinos infernales, donde las almas de los muertos residían desde los tiempos de Adán y Eva. Este era un lugar de oscuridad y desesperación, gobernado por Satanás y sus huestes demoníacas, como dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero la llegada de Jesús cambió todo, porque en ese momento la luz de Dios brilló en las tinieblas, revelando la verdad gloriosa de la salvación, como se indica en Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, había tomado sobre sí todos los pecados de la humanidad, como se afirma en Isaías 53:5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llama fuimos nosotros curados. Imaginen la conmoción que debería haber causado en las filas de los demonios. Ellos, que habían gobernado sobre las almas atrapadas en el infierno desde el principio del tiempo, de repente se encontraron cara a cara con el Hijo de Dios en toda su gloria. Las puertas del infierno no pudieron resistir ante la presencia resplandeciente de Jesús, como se predijo en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las almas de los justos fueron liberadas de su cautiverio, tal como se menciona en Efesios 4:8-9, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las regiones más bajas de la tierra. Pero la obra de Cristo no terminó allí, porque al tercer día resucitó de entre los muertos, triunfante sobre el pecado y la muerte, como está escrito en 1 Corintios 15:54-57. Cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte es absorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de la profundidad de esta verdad? Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que también descendió al infierno para confrontar y derrotar a las fuerzas del mal
cumpliendo 1 Pedro 3, 18-19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y es precisamente por eso que Jesús tuvo que morir, como él mismo dijo en Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, porque solo a través de su muerte expiatoria y victoria sobre el reino de las tinieblas podría la humanidad ser redimida de la maldición del pecado y la muerte. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, estaríamos condenados a permanecer en las tinieblas eternamente, separados del amor y la presencia de Dios, como advierte Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestras almas estarían atrapadas para siempre en el cautiverio del maligno. Pero gracias al sacrificio de Cristo, tenemos la oportunidad de la vida eterna, como se promete en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A través de Él podemos ser liberados de las cadenas del pecado y la muerte y entrar en una relación restaurada con nuestro Creador. Entonces, cuando celebremos la Pascua este año, recordemos la verdad profunda detrás de la muerte y resurrección de Jesús. Recordemos cómo descendió a los infiernos para liberar a las almas cautivas y derrotar al enemigo en su propia morada. Como se afirma en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y que esta verdad nos inspire a vivir vidas de gratitud, amor y obediencia al que nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha llamado a su luz admirable. Como se exhorta en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque a través de él tenemos la promesa de la vida eterna en el reino celestial, donde habitaremos para siempre en la presencia gloriosa de Dios, según Apocalipsis 21:3-4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amen y que pasen una bendecida y reflexiva Semana Santa.